Este es el coche que prácticamente todos los españoles hemos tenido alguna vez en la vida. En mi caso fue mi primer coche. Cuando me saqué el carnet de conducir en 2002, mi primer coche fue un SEAT Ibiza, en concreto un modelo de 1994. Y para los que ya tengáis una cierta edad como yo, recordaréis que en la tapa del motor de aquel coche ponía System Porsche. ¿Por qué? Bueno, pues porque la marca alemana ayudó a la firma española a desarrollar aquel motor. Y ahora yo os quiero hacer una pregunta. ¿En qué momento un joven español en 2024 piensa que es mejor comprarse un SEAT Arona que un SEAT Ibiza, cuando el Arona tan solo ofrece un poco más de maletero y nada más? Pero si no tienes esas necesidades de maletero, ¿para qué te compras el Arona, que es más caro? Cómprate un Ibiza. Desde luego que yo jamás lo entenderé, pero bien es cierto que, como sabéis, las modas muchas veces nos crean necesidades que en realidad no tenemos. Esto es Top Drivers y hoy probamos el SEAT Ibiza con motor 1.0 TSI de 115 caballos y acabado Style XL 2024. El SEAT Ibiza por medidas es el típico compacto de segmento B, ya sabéis, el segmento que habitualmente más utilizan los jóvenes cuando se sacan el carnet de conducir. Este coche en concreto mide 4,05 metros de largo, 1,78 de ancho y 1,44 de alto. Rivales de este SEAT Ibiza dentro del grupo BAG, el Skoda Fabia, que tiene el maletero más grande de su segmento, y el Volkswagen Polo, del que yo creo que no se van a vender muchas unidades porque, ojo, esto no es broma. Según el configurador web de Volkswagen, el precio del Polo parte de los 24.600 euros. No es broma, ¿eh? Ahora superpongo el precio del Polo, casi 10.000 euros más que este Ibiza. Fuera del grupo Volkswagen hay un compacto de segmento B que a mí también me gusta mucho y es el Hyundai i20, que tiene sobre todo las plazas traseras más grandes de este segmento, como comprobamos hace un par de años cuando lo probamos en el canal. Nunca sabremos a qué trabajador de marketing de SEAT se le ocurrió esto de llamar a los acabados XM y XL, pero a mí personalmente no me gusta nada. Pero bueno, en fin, aquí tenemos un acabado Style XL. ¿Qué incorpora el acabado Style XL? Por ejemplo, tenemos faros full LED, tenemos también sensores de aparcamiento delanteros y traseros, tenemos llantas de aleación de 15 pulgadas, aquí las tenéis, no son tapacubos, tenemos también frenos de disco. En algunos compactos de segmento B, como sabéis, no tenemos frenos de disco todavía. Y en la parte trasera tenemos cámara de marcha atrás, es decir, es un coche que viene bastante bien equipado para este segmento. Este color de carrocería se llama Negro Midnight y cuesta 520 euros. Y por último, otra cosa que tampoco me termina de convencer es la nueva entre comillas, tipografía de SEAT, la que tenía antes del restyling este coche en 2022, me gustaba bastante más que esta nueva. El precio del Ibiza parte, según el configurador web de SEAT, de los 15.400 euros con el acabado de acceso que se llama Reference XM y el motor de acceso, que es el 1.0 de 95 caballos. Si nos vamos a esta unidad con el motor 1.0 de 115 caballos y el acabado Style XL, el precio asciende a los 18.900 euros. Vamos a comparar el precio del Ibiza con el precio del Arona. El Arona parte de los 21.400 euros, es decir, es 6.000 euros más caro que el precio de partida del Ibiza. Bien es cierto que el Arona no tiene disponible el motor de 95 caballos, viene con el motor de 115 caballos y si equiparamos motores, la diferencia de precio se reduce, pero al fin y al cabo lo que quiero que entendáis es que estáis pagando un extra de precio bastante importante por tener simplemente un poco más de maletero. Con el último restyling que sufrió este SEAT Ibiza, los cambios más importantes se centran aquí, en el interior. Por ejemplo, ahora tenemos el mismo volante del SEAT León, aunque no está forrado en cuero, es un volante de plástico. Además, cuando he cogido este coche por primera vez, el tacto me ha resultado extraño y es que hacía mucho tiempo que no cogía un volante que no estuviera forrado en cuero, pero como os digo, este volante es de plástico. Y la otra gran novedad del último restyling del Ibiza fue que se rediseñó todo el salpicadero. Ahora la pantalla está situada en una posición más elevada, bajo mi punto de vista bastante mejor, porque ahora no distrae tanto la atención de la conducción al estar más elevada. Y además también su tamaño creció y ahora puede ser de 8,2 o 9,2 pulgadas en función del acabado. En cuanto a la calidad y ajuste de materiales, me parecen las razonables para este segmento. Bien es cierto, sabéis que hay compactos de segmento B a día de hoy que, por ejemplo, hasta incluso aquí en el paño de la puerta tienen ya plástico mullido, por ejemplo el Renault Clio, pero no, aquí tenemos plástico duro. En la parte superior del salpicadero sí que tenemos un plástico mullido y de muy buena calidad.
muy agradable al tacto. Tenemos también esta pieza pintada en símil de aluminio que a mí personalmente me gusta mucho, estos detalles decorativos en amarillo. Bueno, como os digo, la calidad y ajuste de materiales del Seat Ibiza me parece suficiente. Aquí sí, ya sí que tenemos un plástico de peor calidad y como sabéis, como este coche está construido sobre la plataforma MQB Acero del grupo Volkswagen, no admite freno de mano eléctrico y por eso tenemos este freno de mano de palanca. Con este acabado Style XL tenemos cuadro de instrumentos completamente digital. Como siempre os digo, me parece uno de los mejores cuadros de instrumentos del mercado, el del grupo Volkswagen. Con esta Tecla View podemos pasar entre diferentes formas de visualizarlo, todas ellas, como os digo, muy atractivas. Pantalla, esta es la de 8,2 pulgadas, tiene un funcionamiento bastante fluido y sobre todo me gusta mucho que tenemos aquí unos mandos físicos para pasar, por ejemplo, entre los ajustes del coche, la autonomía, tenemos aquí el menú principal. Bueno, es una pantalla que funciona bastante bien, pero sinceramente lo que más me gusta del Seat Ibiza es que tenemos mandos físicos para la climatización, cuando en el Seat León, un modelo superior en cuanto a segmento, no los tiene, y aquí tenemos mandos físicos para la climatización. Otra cosa que cambió con el restyling, tenemos ahora dos entradas de USB tipo C, antes eran de USB tipo 2. Vamos ya con las plazas traseras de este Ibiza y os quiero enseñar un par de detalles en los que Seat ha ahorrado con respecto al Skoda Fabia y al Volkswagen Polo. Fijaos que no tenemos plafón trasero de iluminación y tampoco tenemos asidero para las manos en las plazas traseras. Estos dos detalles sí que están presentes en el Fabia y en el Polo y no así en este Ibiza. Bueno, espacio para las rodillas. Me sorprende el espacio que tenemos para las rodillas en un compacto de segmento B a día de hoy, porque esto hace 20 años, bueno, irías aquí prácticamente encajado y fijaos todo el espacio que tenemos para las rodillas, incluso para meter los pies debajo del asiento. La plaza central evidentemente no es utilizable por una tercera persona adulta, pero bueno, quizá un poco estrechos, pero sí que podrían ir. En definitiva, unas plazas traseras mucho más grandes de lo que hace 15 o 20 años estábamos acostumbrados en un segmento B. Vamos a echar ahora un vistazo al maletero de este Ibiza, que ubica, ojo, 355 litros de capacidad. Al igual que os decía antes, en las plazas traseras me parece increíble lo mucho que han crecido estos coches en los últimos 15 o 20 años. El maletero más capaz de este segmento lo tiene el Fabia con 380 litros y el Arona tiene 400 litros de capacidad, que son tan solo 45 más que en este Ibiza. Así que, como os decía antes, si no necesitáis ese extra de maletero, que tampoco es tanto, comprad este Ibiza porque, por ejemplo, aquí el carrito de un bebé cabe perfectamente. La gama de motores del Ibiza está compuesta por este motor tricilíndrico con dos niveles de potencia, 95 y 116 caballos, y con el 1.5 TSI de 150 caballos. Si podéis elegir entre los dos motores tricilíndricos, comprad este, el de 116 caballos, porque la diferencia de prestaciones con el motor de 95 caballos es suficiente para justificar la diferencia de precio. Este Seat Ibiza cuenta con la última evolución del motor tricilíndrico del grupo Volkswagen. Antes desarrollaba 110 caballos, ahora son 116 caballos. Es un motor, como os digo, de 3 cilindros en línea, 999 centímetros cúbicos. Está construido íntegramente en aluminio, tanto el bloque como la culata, y cuenta con inyección directa, turbo e intercooler, gracias a los que desarrolla esos 116 caballos. Pero lo que es más importante, 200 Nm de par. Un poco más de par de lo que suele ser habitual en un motor tricilíndrico, que suelen estar por los 160, 170. Estos 200 Nm de par, como luego veremos en la prueba de conducción, desde luego que hacen la diferencia. En cuanto a prestaciones, tenemos un 0 a 100 en 9,7 segundos y una velocidad máxima de 198 km/h. Bueno amigos, ya estamos a los mandos de este Seat Ibiza, que me está pareciendo un muy buen coche, sobre todo a la hora de utilizarlo por ciudad. Es decir, es un excelente compacto urbano. ¿Por qué? Bueno, para empezar, con respecto a un Seat Arona, como tenemos unas dimensiones un poco más reducidas, muy poco, pero este coche es ligeramente más pequeño que un Arona, cada centímetro cuenta a la hora de aparcar y cuando estamos circulando por ciudad. Por eso este coche es mejor que un Arona para conducir por ciudad, y además también porque, como ya os expliqué en un vídeo, cualquier coche compacto o berlina tiene mejor visibilidad a corta distancia, es decir, en lo que pasa justo delante de nosotros, que un SUV que va más elevado. Además, este coche tiene una dirección y una caja de cambios muy suaves, todo ello enfocado a que este coche en un entorno urbano, en un uso urbano, sea muy bueno. Ahora bien, lo sorprendente de este coche es lo bien que está puesta a punto la suspensión. Te lo puedes llegar incluso a pasar bien en un tramo de curvas.
La suspensión de este coche es claramente más firme que la de un Skoda Fabia, por supuesto que la de un Citroën C3 y también que la de un Renault Clio. En definitiva, este es probablemente el mejor compacto de segmento B en cuanto a puesta a punto de la suspensión. La contrapartida de tener una suspensión un poco más dura que el resto de sus rivales es que, como además tenemos un eje trasero rígido, cuando pasamos fuerte por un bache bastante profundo, a esta suspensión, por tener ese tarado tan firme, le cuesta un poco de trabajo absorberla y nos va a pegar un golpe seco, pero bueno, es el pequeño peaje que hay que pagar por tener una suspensión muy competente luego en un tramo de curvas. Un aspecto que me está gustando bastante de este Seat Ibiza es la caja de cambios manual de 6 relaciones. Para empezar, los recorridos son bastante cortos y además el tacto de la caja de cambios es suave. Todas las marchas entran con mucha suavidad y a esto hay que sumar que el tacto del embrague también es muy suave, como suele ser habitual en un coche urbano. Evidentemente una caja de cambios automática sería más cómoda para este uso urbano, pero bueno, no me quejo de esta caja de cambios manual. Un detalle, con este motor de 116 caballos tenemos una caja de cambios manual de 6 relaciones. Con el motor de 95 caballos tenemos una caja de cambios manual, pero de 5 relaciones. Por eso, como os decía antes, también merece la pena pagar por esta versión de 116 caballos, porque esta caja de cambios manual de 6 relaciones está mejor escalonada y además tiene una sexta que es bastante larga, con la que podemos ahorrar consumos cuando estamos circulando por autovía con control de crucero. Por todos los motivos que os estoy dando a lo largo del vídeo, yo os recomiendo que compréis este tricilíndrico de 116 caballos muy por encima del de 95 caballos. La diferencia de precio, a igualdad de acabado, son 1.700 euros, que puede parecer mucho, pero como os digo, este motor tiene mejores prestaciones, tenemos una caja de cambios manual de 6 relaciones en vez de 5. En definitiva, este es el motor que debéis comprar. Con respecto al sonido del motor tricilíndrico, sí que es cierto que en otros tricilíndricos del mercado de otras marcas no noto tanto ese sonido de motor tricilíndrico que aquí, en este Seat Ibiza, sí que es más evidente en el habitáculo. Vais a ver cómo suena el motor tricilíndrico cuando tenemos el motor arrancado. Con respecto a otros motores tricilíndricos, como ya os he comentado antes, lo bueno de este motor es que tenemos 200 Nm de par entre 2000 y 3500 revoluciones, bastante más par de lo que suele ser habitual en un motor tricilíndrico. Por debajo de las 2000 revoluciones no le pidáis potencia a este motor porque no la tiene, pero fijaos, ahora mismo ya estamos en casi 3000, pisamos a fondo y el coche se mueve con cierta soltura. Es un motor que, como os digo, merece bastante la pena. En cuanto a consumos de este motor tricilíndrico, el homologado por SEAT, 5,1 litros, muy lejos de la realidad. Ahora vais a ver en el ordenador de a bordo que tenemos 7,7 litros desde que este coche salió de fábrica. Y en una conducción urbana, estos motores tricilíndricos para mí no son tan eficientes como los antiguos motores diésel que montaban este tipo de coches. Son motores, estos tricilíndricos modernos, que gastan mucha más gasolina y que es muy difícil bajarlos de 6,5 litros, muy difícil. Al final, al tener un motor con un cilindro menos, con menos par motor de lo que suele ser habitual en un motor de 4 cilindros, lo que tenemos que hacer cuando queremos que el coche se lance es a usar más del pedal del acelerador, y esto al final siempre termina redundando en que el consumo es superior. En definitiva, esto es lo que menos me convence de los motores tricilíndricos modernos, el consumo tan elevado que tienen todos. Ahora, eso sí, este motor de 116 caballos tiene buenas prestaciones. Tenemos una aceleración de 0 a 100 en 9,7 segundos, que vamos a ver si somos capaces de reproducirla en esta prueba. Vamos a ver si conseguimos sacar lo mejor de este motor tricilíndrico y aceleramos de 0 a 100 en esos 9,7 segundos. Vamos allá. No hemos perdido mucha tracción a la salida, ahora sí de primera a segunda. Tenemos el 0 a 100, hemos tenido que meter tercera, 9,84 segundos. Bueno, prácticamente lo que declara la marca, no nos miente SEAT. Bueno amigos, pues eso es todo lo que os tenía que contar en este vídeo. Este Seat Ibiza a mí me ha traído, bueno, muy buenos recuerdos. El nombre, no el coche, porque no he tenido ningún Seat Ibiza de esta generación, pero sí que el nombre, porque como os dije antes al principio del vídeo, fue mi primer coche cuando me saqué el carnet de conducir. Un coche que sinceramente, si os acabáis de sacar el carnet de conducir
incluso si lo queréis utilizar para llevar todos los días a los niños al colegio, muy probablemente no vais a necesitar más que este coche. No necesitáis el Seat Arona. Comprad un Seat Ibiza que os va a salir más económico y os aseguro que va a cumplir con todas vuestras expectativas. Dinámicamente me ha gustado mucho más que el Fabia, me ha gustado mucho más que el Citroën C3. Es un buen coche que tiene algunos pequeños fallos a la hora de ahorrar materiales, ya os lo he enseñado en las plazas traseras, por ejemplo, pero bueno, por lo demás, son fallos que yo personalmente perdonaría, y a mí personalmente el Seat Ibiza es uno de mis compactos favoritos del segmento B, si no el que más. Nada más, dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros este Seat Ibiza, o cuál es el compacto del segmento B que vosotros os compraríais. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo.